Saludos, Jorge Romero. Eh, el día de hoy, a tarde de hoy, vamos a estar eh, trabajando el tema de la historia de las denominaciones de bailes de bomba de honor a Pared Nazario. Eh, Hoy es 13 de diciembre del 2025 y son las 12:37. Estoy haciendo esta grabación para Record de un tema que hemos estado publicando en Facebook y en redes sociales sobre cómo el cristianismo de alguna manera ha integrado la bomba puertorriqueña eh, a su liturgia. Resulta que comencé esta investigación después de tantos años algunos años entrevistando a recursos, a personas y aportadores culturales que eh, han hablado sobre el tema conmigo. So, y partiendo de todas esas entrevistas y dinámicas que he tenido con muchos aportadores, decidí entonces comenzar a investigar sobre el tema del cristianismo dentro de la bomba puertorriqueña. Esto lo hago porque hace muchos años, en mis primeras experiencias con el cristianismo, me llamó la atención en un concierto que fuimos a ver, entiendo que fue en Bayamón, un grupo de baile de bomba dentro de un concierto cristiano. eh, y este grupo, recuerdo que a mí me impactó porque como nuevo creyente nunca había imaginado que la bomba dentro de las iglesias conservadoras se estaba apreciando como medio de adorar a Dios a través del baile y a través de los instrumentos, el instrumento del barril, de la bomba como tal. Creo que fue para 2007, cerca de 2007 por ahí, que yo tuve esa experiencia y eso me llamó mucho la atención. Eh, Muchos años más adelante, me encuentro con ¿verdad? Con la inquietud de saber qué pasó con ese grupo. Y para mi sorpresa, me encuentro que varias iglesias, entiéndase, eh, católicas, evangélicas, incluso las protestantes, eh, y de otras denominaciones como la bautista, estaban integrando el instrumento del barril dentro de su liturgia. Pero hay un sector de la población cristiana conservadora, entiéndase a algunos sectores del área pentecostal, que, que dentro de su subcultura no aceptaron esa integración y procedieron a condenar, lo que es el baile de bomba y el ritmo de bomba, aludiendo a que tenía conexiones con paganas, con los dioses africanos. Entonces, pues, ante esa, ¿verdad? Ante esos señalamientos, yo decidí tomar las riendas de investigar y me topo en la historia de Puerto Rico que hay unas prohibiciones del baile de bomba para la época española, donde prácticamente se prohíbe el baile de bomba porque a través del baile de bomba se planificaban las fugas. Y eso, pues, me dicen escritores como Barlat y otros escritores que tengo acá, López Cantos, eh, hay otros, creo que el Vilma Pizarro, hay otros escritores que
señala del mismo incidente que es que se utilizaba. Entonces, eh, también a través del documental de Jerry Ferrao, creo que se llama Los Ayeres de la Bomba, de Jerry Ferrao, me encuentro con que el barril de bomba en su origen africano comunicaba noticias. Eh, También, ¿verdad? Comunicaba noticias por parte del rey de la nación africana que fuera. El tambor se utilizaba como un heraldo. Entonces, pues, prácticamente se utilizaba como algo social, fenómeno social, fenómeno político y también como fenómeno religioso. O sea, pero por alguna razón, acá las iglesias conservadoras que no aceptan el ritmo africano de la bomba, aluden solamente la manifestación de la bomba en Puerto Rico a, a la parte espiritual que tienden a señalar eh, algo negativo. Entonces, pues, me encuentro con que muchas familias, bueno, las familias ancestrales de aquí de Puerto Rico, y en caso de las familias ancestrales que he investigado, primero, en el documental de Jennifer Ferrón me encontré a la hija de Rafael Cepeda diciendo que sí, que ellos habían recibido acercamientos para utilizar los tambores para prácticas relacionadas a los ancestros espirituales o a los orillas, pero que su familia, su papá, especialmente de Rafael, no practicaba eso. Luego, y más adelante, dentro de la investigación, yo me encuentro en un live que hice en Facebook y Raúl Ayala, yo no sé, Arrio, uno de los patriarcas, el patriarca de los Ayala, ellos dicen que no. Una de las expresiones que hizo en uno de los lives que yo hice es que tenía más de 70 años y que nunca había utilizado el ritmo de la bomba para ninguna de esas prácticas, que es lo que señala algún sector de la iglesia católica, perdón, de la iglesia protestante. ¿Qué pasa? Él y muchas otras personas han dicho que no, que la bomba no se utilizó para esos fines, que la bomba se utilizó como parte de agarrar la herencia africana de lo que es irse el puertorriqueño. Y ahí entré a un asunto de teología, donde comencé a cuestionar eh, los instrumentos y su origen. Y me encuentro con que las mismas iglesias protestantes tienen un sinnúmero de instrumentos de origen africano, cuyos orígenes son paganos, y lo integran a su liturgia, bueno, hablando desde el contexto de Puerto Rico, y que esos instrumentos ellos los han recibido y han sido parte de su liturgia por más de 100 años. La iglesia protestante, que entre todo Puerto Rico tiene ya hace 100 años, sí. eh, siempre han integrado los instrumentos, pero por alguna razón tienen esta situación como que personal con el asunto del barril de guerra. ¿Qué pasa? Me encuentro con prohibiciones políticas, me encuentro en la historia de Puerto Rico con prohibiciones por parte del gobierno americano también, donde no se aceptaba ningún tipo de instrumento nativo. Entonces, a través de lo que investigué, pude encontrar que hubo una resistencia tanto política como del sector de política española, política americana, eh, a lo que es el autóctono de Puerto Rico. Y entonces, pues, me encuentro con que no fue hasta 1993. En 1993 sale un libro, se da una manifestación, ¿verdad? Que tiene que corregir, de Norma Salazar, de Tite Curet Alonso, donde se celebró unas actividades donde el mismo Don Tite Curet escribió
unas bombas para la Iglesia Evangélica Unida en la calle Roosevelt. Y ahí se dio una actividad tocando bombas dentro de la Iglesia Evangélica, 1993. Luego de ahí, que de hecho tengo copia de esas canciones de Don Tite Curet. Luego de ahí me encuentro con el grupo que anteriormente mencioné, que se llama Danza Rústica. Me encuentro con manifestaciones de misa que se dan en Carolina, que se dan en la iglesia de Loíza, que se dan en la iglesia Ames Casa de Alabanza. Y así, en estos últimos, la gente estaba registrando de los 2000, pero desde 1993 hasta la fecha se ha integrado la bomba no solamente en la liturgia, sino en los discos de lo que se le puede catalogar música cristiana o música sacra en Puerto Rico. Se ha integrado, especialmente en las festividades de Navidad, se nota bien claro la integración de todos los instrumentos afrocaribeños y de otras procedencias. Pues prácticamente me fui al área de la teología, tomando lo que mencioné. En el área de la teología yo me encuentro en Génesis 4, ¿verdad? Porque yo soy cristiano. Yo me encuentro en Génesis 4, que las personas que crean los instrumentos, entiéndase el arpa, entiéndase el viento, según ese pasaje bíblico para las personas cristianas, son la descendencia de Caín, o sea que prácticamente son instrumentos paganos. Los que crean los instrumentos son gente pagana y los instrumentos tienen todos orígenes paganos. Si ese es el señalamiento que hace la iglesia, pues es como un doble estándar que existe para juzgar un instrumento, y juzgar un baile y juzgar un género. Entonces me tocó por la situación de que los instrumentos paganos siempre se usaron y que el problema teológico no reside en el instrumento, sino reside en la persona que porta el instrumento y qué hace esa persona con el instrumento, que es lo que yo he tratado de explicar innumerables veces a personas, pero por más que explico, las personas no entienden que el problema nunca ha sido el instrumento. El instrumento yo lo puedo utilizar para lo que yo quiera. Yo como cristiano, en el caso del barril de bomba, o en el caso de cualquier otro instrumento, ¿verdad? Que exista como la conga, la batería, en cualquiera de ellos, incluso hasta otro tipo de instrumentos de otras religiones, punto. Si yo como cristiano toco ese instrumento para servir a Dios, lo hago, no lo hago para servir a ninguna otra deidad, ¿verdad? Eso es lo que es una sana doctrina, ¿verdad? Una sana interpretación eh, de lo que es la escritura, de lo que es la palabra. Eh, Al haber llegado a esta conclusión, y la misma Biblia no solamente probar, sino que eh, favorecer esto que estoy trayendo. Salmo 150 es bien claro con todo lo que se tiene que adorar a Dios. No hay un límite de con que se debe adorar a Dios, pero las personas han asumido unas posturas y han asumido posturas que no son muy sanas, no respetando la idiosincrasia de cada país y de cómo, en el caso de Puerto Rico, cómo se debe adorar con los instrumentos autóctonos. Y note muy bien que cada país adora con sus instrumentos autóctonos sin ningún problema. Y aquí en Puerto Rico, entiendo yo, por situación colonial, entre otras cosas, racismo, eh, ¿verdad? Otras razones quizás personales, la gente ataca el barril de ingeniero de bomba como parte de la expresión cristiana, ¿verdad? Un afropuertorriqueño quiere adorar con su tambor y las personas juzgan, atacan ese hecho. Pues yo estoy esperando que lleguen la 1 de la tarde para que la gente se comience a conectar y dar lectura a esta presentación que tengo. Así que tan pronto se vayan conectando las personas, yo voy a estar hablando sobre el tema.
Bueno, es la 1:01. Yo voy a dar por comenzado entonces eh, la presentación. Esto lo voy a llevar para récord. Historia de las denominaciones, bailes de bomba de Manuel Álvarez Nazario. Tenemos aquí los hallazgos encontrados. La agenda para el desarrollo de este estudio es la siguiente: reflexiones de videos realizados hasta hoy. Eso ya lo hice hace unos minutos. La introducción, contexto y vocablo de la bomba, bomba puertorriqueña y afrocubana, nombres de los bailes de bomba y conclusión. En cuanto a las reflexiones de los temas que se ha desarrollado hoy, yo comencé hace mucho tiempo el tema del cristianismo y la bomba puertorriqueña, reflexionando sobre la parte teológica que mucha gente, ¿verdad? Muchos cristianos conservadores señalan sobre el uso de los instrumentos de la bomba.
Y yo he tenido mensajes que se me han enviado por prácticamente Messenger o por TikTok, por distintas plataformas a favor o en contra sobre esos puntos. Gente con puntos personales, gente con miedo a utilizar, qué sé yo, ese instrumento, que ese instrumento estuviera condenado por alguna razón. Y recuerdo que hice muchas aclaraciones sobre los señalamientos, y yo recuerdo que uno de los señalamientos que se hicieron fue, que se hizo fue, eh, que el instrumento de la bomba se utilizaba para adorar a los borichas. Esa fue una de las cosas que me enviaron. Y yo hice una comparación de la verdad, de la religión yoruba cubana, que es la referencia que tenemos más cercana, y la bomba puertorriqueña, y comencé a comparar los tambores. Y en ninguno de los dos eh, los tambores se parecen en nada. Había explicado, eh, pues existen unos tambores bien diferentes a los de la bomba en esa religión que se llaman los bata. Cada uno tiene un nombre y cada uno tiene una función. Y en esa religión sí existe un dios del tambor. Respecto a eso, recuerdo que hice un video donde le pregunté a muchas personas sobre, mira, ustedes que son gente que toca bomba, si existía algún tipo de dios del tambor. Todos ellos, entiéndase, gente que lleva muchos años eh, en la cultura, diciendo prácticamente que no, que ellos no hacían eso y que esa no era su práctica. Y prácticamente pues seguí trabajando el tema. Hubo gente que hablaba de los toques, eso pues, quedó pues, totalmente desmentido. Y es prácticamente en esta presentación ustedes van a ver que para 1960 también se estaba entremezclando la bomba puertorriqueña con la bomba cubana y otras cosas que se dieron y cómo se desmiente también el hecho. Entonces, tenemos aquí reflexiones realizadas hasta hoy. Mira, reflexiones hasta hoy. La iglesia lleva muchos años practicando la bomba dentro de su servicio. Desde 1993, el registro más temprano que tengo, eh, con la aportación de don Tite Teórico Alonso. Entonces, eh, yo creo que la desinformación y la ignorancia de muchas personas es que no se dan cuenta de que dentro de su misma liturgia eso está ahí integrado. Otras congregaciones ya han tenido, eh, han tenido claridad sobre el asunto y ha sido parte de su liturgia por muchos años y no ven nada mal en eso. Yo he estado leyendo mucho y lo último que he leído es esta información de los ritmos afropuertorriqueños que me llevan a otros libros, a otras menciones que me gustaría más adelante investigar, como el de la doctora Cadilla, tradiciones, creo que es Tradiciones de mi Tierra, eh, Costumbres y Tradiciones de mi Tierra, creo que se llama el libro, que tengo que buscar. Y aquí vamos a estar hablando sobre el libro no el libro, sino el artículo de una de las revistas de la UPR que últimamente encontré y con eso vamos a estar pues trabajando. Tenemos de la introducción que yo voy a estar trabajando el artículo de historia de las denominaciones de los barriles de bomba eh, de Manuel Álvarez Nazario. Manuel Álvarez Nazario es lingüista, filólogo y educador que se dedicó al estudio de la lengua española. Su vasta obra
investigativa es fundamental para el estudio de la evolución del español en Puerto Rico. Entonces tenemos, nació en Bonito el 7 de febrero de 1924. Tras graduarse de la Escuela Superior Central de Santurce, inició sus estudios en la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico, de la cual egresó en 1943, año que comenzó a trabajar como maestro en Salinas y regresó a San Juan, para continuar sus estudios en la misma institución. Obtuvo el grado de bachiller en artes con concentración en educación en 1948. Continuó estudios de maestría en estudios hispánicos y se desempeñó como profesor de español en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, mientras escribía su tesis titulada El arcaísmo vulgar en el español de Puerto Rico, trabajo que presentó en 1950. En 1954 completó el doctorado en Filología y Letras con especialización en Lingüística Hispánica de la Universidad de Madrid. Que de hecho, él enfoca este artículo en este estudio de la lingüística eh, afro, afro dentro, ¿verdad? O africana dentro del español de Puerto Rico, y de ahí él comienza a estudiar el fenómeno de la bomba. Entonces tenemos la bomba. La frase adjetival de la bomba o de bombas califica y denomina en Puerto Rico un tipo específico de baile o conjunto de bailes de origen africano o afroantillano que aún se ejecuta, aunque con tendencia a desaparecer, en aquellas zonas del país donde persiste la concentración significativa de población afrodescendiente heredada, heredada de los antiguos. Heredada de los antiguos esclavos. Él está hablando dentro del contexto, ¿verdad? De 1960, parece, en 1960 hubo una merma de la manifestación de la bomba. Entiendo que en el libro de ritmos afropuertorriqueños de la Fundación Ángel Cepeda, también entiendo que hacen una mención, Jesús Cepeda y Lima Sánchez, de algo que estuvo pasando a lo largo del desarrollo de la bomba y una disminución que ocurrieron en eso, junto con las prohibiciones que se dieron a lo largo de varios siglos, hasta ¿verdad? Hasta algo tan temprano como 1920. Eso sigue por ahí, 1922, se ven los hallazgos que hemos tenido. Y hasta la actualidad, ahora estamos viendo que todavía la razón por la cual se está dando este estudio es porque hay una resistencia y unas restricciones por parte de un sector dentro de su liturgia al uso de la bomba como tal. Como términos calificativos subordinados al nombre genérico, bailes de bomba, se conservan entre estas comunidades diversas denominaciones que aluden a distintas modalidades incluidas en esta clasificación. Los apuntes siguen extraídos de un libro de preparación sobre el elemento afropuertorriqueño en el español de Puerto Rico. Busca aclarar y establecer en lo posible la historia de dichos vocablos incorporados al uso hablado en la isla. Para ello, se parte esencialmente de los datos lingüísticos procedentes de las zonas de África Occidental que proveyeron la mano esclava llegada al Nuevo Mundo en siglos pasados.
Complementamos con noticias sobre la vida y costumbres del negro en las colonias europeas de América, especialmente las fundadas por españoles, ingleses, y franceses en el Caribe. De ahí es que parte la información. Contexto histórico. Los bailes mencionados florecieron antaño en las regiones, en el antaño en las regiones costeras de la isla, donde el cultivo y la explotación industrial de la caña de azúcar favorecieron históricamente a una nutrida concentración poblacional de origen afronegroide. Aquí ¿verdad? El autor le dice afronegroide, la palabra es afro-puertorriqueño o afrocaribeño. Entre las gentes de color de estas zonas, la vida giraba en torno al ingenio azucarero. El baile de bomba era la principal diversión, celebrada ordinariamente las noches de los sábados y en ocasiones especiales al cierre de la zafra con motivo de las fiestas importantes, tanto privadas como públicas, en las haciendas de los dueños de ingenios o en las poblaciones cercanas. En tales ocasiones, al son de los tambores, un hombre iniciaba el baile y el cante, coreado por los presentes. Luego se incorpora una mujer y ambos bailan frente a frente, sin tocarse, unidos por un pañuelo que mediaba entre ellos, marcando el compás con pasos y movimientos rítmicos y sensuales, reveladores de cierta gracia primitiva. También se bailaba en grupo con hombres y mujeres. El baile africano original con el tiempo pulió algunas de sus expresiones más primitivas, influido particularmente durante el siglo XIX por los negros esclavos afrancesados que, procedentes de Luisiana y de las Antillas Menores, llegaron a Puerto Rico con los colonos franceses que se establecieron bajo la Real Cédula de Gracia en 1815. Por esta vía se incorporaron a la terminología propia de la bomba puertorriqueña una serie de vocablos de origen afroantillano que se discutirán más adelante. De hecho, hago un paréntesis para señalar que aquí yo tengo fragmentos de este estudio porque es bien extenso en muchas áreas que está, ¿verdad? Que se está trabajando. Pues prácticamente fuera de los ambientes donde se movía con frecuencia la población negra, el baile de bomba, según testimonio de Manuel Alonso, a mediados del siglo XIX, nunca logró generalizarse en la isla. Hoy día, incluso entre los grupos de población afrodescendiente, la progresiva decadencia del gusto por estos bailes resta vitalidad a una expresión popular que reflejaba la atracción central del ritmo africano. Mire, esta frase que decía, cuando la bomba llama, el que no menea oreja, menea una nalga. Mire, en cuanto a este señalamiento que dice, recuerden que esto es un documento de 1960 y él está citando una situaciones del 57 hasta del 1924, cosas que se fueron dando, como le dije, junto a las prohibiciones y las penalidades que se daban por bailar o tocar bombas en las plazas, en áreas públicas. Pues prácticamente él dice que para este tiempo había una decadencia, pero hoy 2025 un género de los más activos en Puerto Rico. ¿Ok? Y está prácticamente por todos lados, gente tocando, distintos grupos, entre otras cosas que están pasando de expresión, ¿verdad? De la comunidad afropuertorriqueña. El vocablo bomba. La denominación de baile de bomba deriva evidentemente del nombre del tambor que provee el acompañamiento musical. A diferencia de los indígenas que ahuecaban los troncos para fabricar sus tambores, el negro construía la bomba con un barril de aproximadamente 3 pies de alto, sin fondo,
cubierto en un extremo con cuero de cabra bien estirado. La mención escrita más antigua de este instrumento en Puerto Rico data de 1797, cuando el naturalista francés André Pierre Ledru observa el uso del tamboril llamado vulgarmente bomba por parte de los obreros blancos, mulatos y negros en una hacienda, como acompañamiento de sus bailes. Posteriormente aparece en un documento administrativo del gobernador Miguel de la Torre en 1826, donde se alude a los bailes de bomba de Peñejo u otras sonajas que usan los bozales. Ok, los bozales son los negros, ¿verdad? Para récord. Los negros bozales son los negros que llegaban nuevos, los esclavos que llegaban nuevos a la zona del Caribe. Se les decía bozales porque no tenían, venían de África directamente. Fue otro material donde España decidió traer directo de, ¿verdad? Directo de allá, de la costa occidental. Pero los negros bozales son nuevos, son gente, esclavos nuevos. eh, que llegaban allá, que le daban, ¿verdad? Esa manifestación de baile y le llamaban bomba. So, más adelante, en sus memorias, en 1833, Pedro Tomás de Córdoba menciona las bombas y otros instrumentos propios de los bailes de morenos. La denominación del tambor se extendió por asociación natural a los cantos y bailes que lo acompañaban. Fuera de Puerto Rico, Fernando Ortiz refiere haber oído el nombre de bomba en Santiago de Cuba, aplicando no a un tipo específico de tambor, sino a todas las clases de tambores, de tambores de negro, a todas las clases. Por eso que quizás ese tipo de observación puede, de alguna manera, traer un poco de confusión. Etimología. Etimológicamente, el término bomba se remonta a una forma afro-negroide primitiva, Woma, que significa tambor, del cual surgieron múltiples variantes en las lenguas bantúes, Camerún, Gabón, Congo, Angola, Mozambique, etcétera, etcétera. Y aparece como gnoma, goma, ombo, ingomba, ngamba. Estas formas registradas desde el siglo XVII llegaron al Nuevo Mundo con la trata esclavista. La bomba puertorriqueña perdón, afrocubana. Gracias, Miki, por comentar, por conectarte. Ya voy, voy por otro lado ya. Estoy haciendo el video para récord. Y después más adelante lo voy a compartir porque parece que no todo el mundo se puede conectar. Eh, La bomba puertorriqueña y la bomba afrocubana. Según el escritor, no existe relación directa entre la bomba puertorriqueña y la llamada bomba en el lenguaje ritual de los negros cubanos de origen congo. En este contexto, el término bomba, mumba, se refiere al espíritu mágico sujeto al poder del brujo, en honor del cual se ejecuta un baile ceremonial. En dicho baile no se utiliza tambor, sino el garabato, también llamado lunguaje, un palo ganchudo que se golpea contra el piso de madera. Por ello, este baile ritual se conoce también como baile de garabato. Esta diferencia explica que en Puerto Rico a la posición entre bailes de bomba y bailes de garabato aludieron originalmente a dos tipos distintos de bailes afrocriollos, unos acompañados por el tambor de bomba y otros por el garabato. Con el tiempo, al caer en desuso el garabato, el término de bailes de garabato pasó a referirse a los bailes campesinos criollos ejecutados con los instrumentos como bordonúa, tiple, el cuatro, el güiro y las maracas. Nombres, nombres varios de los bailes de bomba.
Aquí, en esta sección, hay dos partes. Hay una sección del siglo XVII al siglo XVIII y hay una que corresponde al siglo XIX, dice el autor. Dice, entre las gentes de color en Puerto Rico se complementaron diversos términos para designar modalidades de baile de tambor. Tenemos el candungo o el candungué, cucalambé, huembé, sirquinqué, guateque, mariandá o marichandá, mariangolá. Hay uno de los nombres ahí que me suena, y el que me suena es Cuembé, porque el nombre principal del gigante en la película de Nenén de la Ruta Mora se llama Cuembé. Y quiere decir que ese nombre se conservó a través generacionalmente. Pero noten muy bien que en esta sección del siglo XVII al siglo XIX a estos bailes no se les llamaba como nosotros los conocemos hoy. ¿Cómo nosotros los conocemos hoy? Pues nosotros los conocemos hoy con los nombres del siglo XIX, que es lo que, por lo más que está familiarizado la mayoría de los grupos. Otras denominaciones, dice, en el siglo XIX está el bambulé, el carindé o carindá, o bámbula, que la gente lo conoce como bámbula acá en esta zona, el cunyá, que existe así, el gracimá, que existe aquí, el lerá, que es como si fuera el leró, el ritmo del lero, y el sicá, que nosotros los conocemos. Aquí, obviamente, para este estudio no veo el corbé por ahí, que es otro ¿verdad? Otro de los ritmos que hay, pero parece ser que para este estudio, en 1960, no estaba mencionado por alguna razón el Corpé, que es uno de los ritmos eh, ancestrales de Loíza específicamente. Evidencia la influencia francesa deformada en la pronunciación del esclavo con huellas fonéticas galas. O sea que esto tiene una mezcla de francés y de galo español. Dice, estas variantes se incorporaron a los bailes, dice negroides, pero sabemos que eso hay que correr, eso ya no se pronuncia de esa forma, ¿verdad? Sería afropuertorriqueño, probablemente antes del primer cuarto del siglo XIX, traídas por los esclavos procedentes de colonias francesas. Tenemos en este influjo, voy a abundar sobre el bambulae de Loíza, que es el que, ¿verdad? A mí, como lo diseño, me compete. Eh, Tenemos el vocablo bambulae de la famosa frase que usamos en Loíza, bambulae se allá. Dice, usando antiguamente en la isla para un tipo de baile de bomba, se emplea todavía en Loíza, en cantos de bomba, junto a variantes como el bambulé, bambulea, bambulae, bámbula, a manera de estribillos y carentes de significado, dice el escritor. Parece, de hecho, aprendí yo por, ¿verdad? Gente que está ya bien conocedora de este término. Bambulae es un saludo, es como un saludo que se da entre dos personas que conocen el mismo lenguaje. La persona dice bambulae y la persona que está recibiendo el bambulae dice sea allá. O sea, eso es un saludo, según tengo entendido, de la gente que conoce el término de bambulae. Eh, Dice que este término parece proceder del llamado bámbula en las posesiones francesas del Caribe, donde pasó a Puerto Rico con los inmigrantes franceses del siglo XIX. Así que lo que nosotros conocemos de bomba actual en el 2025 con esas variantes corresponde al siglo XIX y una de las cosas que dice el escritor, ¿verdad? Publiqué en el canal para que puedan descargar el archivo. Él dice que en Puerto Rico sí existieron esas pronunciaciones que les mencioné, pero para la década del 60, eso ya estaba cayendo en desuso, ¿verdad? Estaba cayendo en desuso y junto con eso, según el video que yo publiqué de Tito Ayala, junto con eso, también hay dice Tito Ayala, así lo dice, que hay ciertos toques que no, que cayeron en desuso. Quiere decir que lo que nosotros tenemos hoy de bomba
eh, no necesariamente conserva la pureza de cómo se tocaba para esta fecha. Y en el video de Tito Ayala, hago referencia a eso, que está en mi Facebook para que lo busquen. Él toca un seis corrido bien distinto al seis corrido que nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Y él dice que ese seis corrido lo aprendió de chiquito y de los bomberos mayores en la década ya, entiéndase 70, slash 80, etcétera, etcétera. Eh, entonces seguimos por aquí. Según la abad, recoge la palabra hacia 1698, o sea que esta palabra de bámbula viene de 1600, digo, no viene, sino se registra en 1698, describiendo como el más pequeño de los tambores usados por los negros para bailar la calenda. O sea que el bámbula, según este escrito, es el primo que nosotros conocemos hoy de la bomba, según este escrito. Un siglo después, Moreau de Saint Mary confirma el uso en Santo Domingo y Dercolix describe como un tambor alto. Sabe que hay unas variantes, dice que es un tambor alto cubierto con cuero por ambos extremos, o sea que a lo que se le llama bámbula no necesariamente es solamente un tambor pequeño, sino también un tambor grande. Yo tengo una foto, yo tengo una foto de ese tambor por ahí en algún lugar, de un dibujo, de un escrito que se rescató del archivo histórico que tiene esa descripción de la bámbula en el área de, dice Santo Domingo, cubierto con cuero por ambos extremos, que los negros hacían resonar montados a hojarcadas y golpeándolo con los dedos y muñecas, o sea que se trepaban encima del tambor y comenzaban a dar. Dice, el uso de moderno de Martinica en el término bámbula ha perdido su significado original y se emplea como sinónimo de danza negra. O sea, estas palabras, lo que vi en el estudio es que muchas cayeron en desuso y otras perdieron el significado original. O sea que posiblemente nosotros estamos utilizando estas palabras fuera del contexto original de lo que significan. Y estamos hablando de un documento de 1960. Imagino que de 1960 al 2025 se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante. Sigo por acá. Tengo entonces la conclusión. Tengo entonces que bajo la clasificación general de bailes de bomba que se desarrollaron en Puerto Rico entre las comunidades afrodescendientes, diversas modalidades de baile del tambor, el estudio histórico de sus denominaciones, en gran parte ya olvidadas, revela dos corrientes principales. Dice, según el autor, directa desde África a Puerto Rico mediante la trata esclavista, y la indirecta a través de los franceses antillanos, deformando el habla de los negros ladinos traídos por inmigrantes franceses en el siglo XIX. Es lo que dice el estudio. Y con eso concluyo. Vicky, para que Récord comenta algo. Sí. Comenta algo, Récord, porque aquí parece que cogieron miedo, le cogieron miedo al tema. Mira, estaba buscando primero, porque antes de yo decir algo, me gusta verificar antes. Ujú, Y quería verificar de lo que era bámbula ese allá. ujú, ujú, Y lo que bámbula es la ujú, palabra original es ujú. africana, ¿verdad? Ah, Eso correcto. significa que si hay party, que si esto, que si lo otro. So, Ujú, decir bámbula ujú. es preguntar dónde está el party o cómo está la Ok. cosa. Tú sabes ¿Ves que? que puede empezar, empieza con dónde está el party o cómo está la cosa, o puede Ok. decir cómo estás, que si esto, que si lo otro. Y al Ajá. principio, el se allá Ujú. es de se la o Ah, se ok. sa. Ok, Es se lo hace así. allá o está ahí. Es Ok. allá, es por allá, vamos a Pues decir. mira, para que tú veas cómo se ha perdido en la cultura, que ahí es donde voy. Cómo se ha perdido en Ah, la cultura. Mira lo que yo mencioné
de lo que me dice una persona mayor, porque eso me lo dice una persona mayor, ¿no? Me Ah, dice, mira, esto lo que significa es esto, pero ahora cuando tú te vas a la raíz, una sí, cosa es lo que te dice la persona, pero cuando tú te vas a la raíz te dice, mira, eso no es eso es que esto es de esta forma. Es porque tenemos ya acceso, pero a mí un anciano me dijo, ¿quieres que un saludo? sí, 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 ¿Sabes? es Como lo que te que, estoy diciendo, ajá, que ajá, parece que evolucionó, pero ujú, sí, esa parte sea allá es francés. francés. Y, y no sé yo no sé de dónde vino, pero obvio que Tampoco. es una mezcla del africano y una respuesta en francés que llegó a Loíza y nosotros la mantenimos porque ¿quién más lo dice? Mira, una de las cosas, es correcto, eso no lo dice todo el mundo, y una de las cosas que enseña el libro de ritmos afro-puertorriqueños, que fue el último que leí, de la familia Cepeda, es que ellos explican que la bomba, obviamente, en esa zona, esa región, desde Cangrejo hasta Loíza, eso estaba, sabe, igual. Pero cuando se comienza a urbanizar, como Loíza queda lejos de la capital y Loíza no tenía puente, eso se conserva allá. Incluso estaba diciendo Jesús Cepeda que el elemento de los kioscos, que el elemento de los bacalaitos, que el elemento de las alcapurrias, que todo eso, cuando él estaba más chico, eso en su niñez, él lo vio igual en Santurce. Pero en la medida que se fue urbanizando, ya tú sabes que el área metro es mucho edificio y mucho Atorrey, eso es una zona bancaria. Él dice que todo eso literalmente era igual que Loíza, pero que se perdió cuando se urbanizó. Y que esas costumbres, pues obviamente se diluyeron en San Juan allí, pero Loíza al estar lejos, Eh, él explica que se conservaba una bomba más tosca, ¿verdad? Una bomba tosca. Y es una bomba que él diferencia en el protocolo de bomba. Él estaba explicando en el libro y en unos videos que él estaba poniendo ahí, que él decía que cuando ya tú hablas del protocolo, del famoso saludo y del paseo, él sí, sí. dice que en el oeste entra la parte francesa. Fíjate lo que tú dijiste. Entra la parte francesa y por lo regular el que pasea en el oeste, según Jesús Cepeda, pasea con dos mujeres agarradas así. Soy el Mm, que va a bailar. Entonces las dos mujeres lo pasean por delante de los tambores y luego lo dejan y entonces él entra procede a bailar. So, entonces, otra de las cosas que dice es que ese es el área, la forma francesa de protocolo, y dice que su familia conserva la forma española de protocolo. Y aquí ya estamos mm, viendo, la forma española es cuando un solo hombre va con su pareja o la mujer, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos que vaya a entrar tiene que entrar con una pareja. Entonces, mm, esa pareja la escolta hasta el medio, que es lo que hacía Rafael Cepeda con su esposa o viceversa. La escolta hasta el batey y entonces la persona entra. Pero cuando tú vas a Loíza, eso no existe. En Loíza, eso no existe. sí, En Loíza no. Por eso es que es la parte tosca, la parte, vamos a decir, más, más más sin pulir en el sentido de protocolo, porque en ujú, Loíza entra una, sea hombre, sea mujer, sea niño, entra sobre el batey y da el corridito, el famoso corridito que da, y sí. entonces entra, saluda y entra, ¿no? En Loíza eso no se cultivó, por tanto, por estar lejos, una de las cosas que dice es que la palabra bámbula, entonces se conserva allá porque acá se pierde. Acá se perdió en todo el área y acá se conserva por estar lejos de la capital, es lo que está establecido. Entonces, pues, prácticamente con eso yo concluyo el hallazgo. Yo lamento que la gente no se haya conectado porque le cogen miedo a la verdad, Vic, le cogen miedo a la verdad. Entonces, es bien fácil tú hablar de oído y criticar de oído y es bien difícil te enfrentar la realidad de las cosas ahí. No, Eso no es es lo así. mismo. O sea, y aquí estamos hablando de la bomba en 1960, que una de las cosas que repetía en el estudio era que ya vi en varios artículos que estaban diciendo que la bomba estaba en decadencia, que ya la gente no la estaba bailando, pero hay que ver
desde qué ventana esa persona está hablando en 1960, porque exacto, si tú me estás hablando que estás aquí en San Juan y en San Juan ya no lo están haciendo, pues no quiere decir que en Loíza, Mayagüez, Ponce, Coamo, Macao no lo estén haciendo. O sea, eso tú lo exacto. estás hablando desde donde tú estás, porque por alguna razón en Loíza se conservan esos ritmos bien viejos ahí. Sí, O sea, es eso. Entonces, pues, yo estaba haciendo hincapié y vi que también Jesús decía que hubo un tiempo, y obviamente se sabe por qué. Hubo un tiempo donde la bomba bajó. ¿Pero por qué bajó? Porque metían preso a la gente por tocar bomba y bailar bomba. exacto, Sí, pues como que exacto. claro que va a bajar. Si tú me das una multa y me metes preso y sigues metiendo preso a todos los que toquen por ahí, pues entonces Sí. claro que va a bajar. Sí, mira, yo estaba hablando con un muchacho los otros días. ¿Te acuerdas que te dije este, yo le decía que el tema empezó porque estábamos hablando de una cosa y yo dije que yo le refería a la bomba como música negra o música Ujú, africana. ujú, ujú, Y ujú. él estaba diciendo, no, que música latina, que cierto, que sí, lo No, otro. no, señor. Y, y No, yo le dije, señor. mira, yo te lo voy a poner de esta manera. Yo sé por seguro, ok, en los años 90 si uno andaba con reggaetón en el carro, los guardias te paraban, te Correcto. jodían el radio, te sacaban la música y todo eso. Y en esos tiempos, nadie decía que el reggaetón era música latina. Ujú. Cuando Eso eso es estaba así. sucediendo y la gente estaba sufriendo y era ¿cómo se dice? Era una mancha Un estigma, llevar un estigma. contigo, ajá, el nombre ese de reggaetón, llamarte Caco, por eso es que Ujú. yo y mi hermano siempre hemos usado ese nombre de Caco, porque cuando oímos lo que era Caco, la gente que le decían Caco, nosotros decimos, ok, pues está bien, nosotros somos Pues Caco, tú ¿y somos qué? dos cacos, dime caco. Ajá, Sí, ajá. sí, 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 sí. Pues viviendo por eso y a la misma vez al mismo tiempo, el la primera semana que yo llegué a Puerto Rico, a los 14 años, lo primero que yo hice fue irme a los Ayala y forcé que me enseñaran a hacer una máscara gigante. Y mi Ujú. mamá tuvo esa máscara toda la vida y que sí esto, que sí lo otro, pero que me estaba enamorando de la bomba. Yo era Claro. rapero, yo Ujú, cantaba y todo eso, pero, ¿quién estaba afuera, aparte de los raperos, a esa hora, en ujú, Loíza, en los 90? ujú, Si tú no ujú, estás en ujú. un party de reggaetón, si yo Claro, estoy caminando de un bar a otro, entre esos 2 bares están las carreras, están claro. esta gente con las bombas, que si esto, que si lo otro. Ujú. Y yo me acuerdo que si yo me acercaba y alguien me conocía y me veía acercándome, ya me decían algo. Ah, no te metas allá, que si esto, que si lo otro. En Loíza, los Sí, mismos es loiseños, verdad, es verdad, es verdad, es dentro del verdad. círculo siempre eran las mismas gente, los que estaban ahí en el batey como tal. Y Ujú. yo no estoy hablando de al frente de los Ayala, porque al frente de los Ayala eso siempre ha sido No, eso una es público ahí. atracción Eso es turística. público. Estamos hablando del batalla adentro. Métete, qué sé yo, las Exacto, carreras, métete para Vieques, porque había algunos focos de bomba en esos sitios demasiado de muy duros y era para la gente exacto. ahí de allí. Eso estaba allí, claro, entiendo. Sí, y So, eso era un estigma, y yo me acuerdo porque cuando me metí a la iglesia, ujú, los muchachos, mira, hacíamos unas cosas, hacíamos unas maldades, que ahora yo me acuerdo y yo diantre, éramos bien intolerantes. Habían casas donde hacían brujería ujú, y eran practicantes de tradiciones africanas y todo. ujú, Sean brujos, llámalo como sea. Estamos ujú. en Espiritista, no, brujo, lo que, tienen, you tienen, name it. tienen el derecho a hacer lo que les dé la gana, después que no le estén haciendo daño a nadie, pero Nada más a nosotros nadie. nos metíamos en las casas a orar y orábamos en voz alta para interrumpirlos a ellos. ¿No? Mira, yo te voy a explicar la experiencia mía de Cuba.
Te voy a explicar la experiencia mía de Cuba y esto es una lección aprendida. En Santa Clara, nosotros estábamos en Santa Clara de Cuba y había un culto Oricha Pai encendido ahí, pero encendido. Entonces, ellos saben, obviamente, porque se lleva una iglesia que lleva años ahí, ellos saben que a esa hora se da servicio. Y mira la diferencia aquí. Nosotros llegamos, iba a comenzar el servicio y ellos al lado bajaron el servicio, esperaron que el servicio de nosotros terminara, dicen, y después que el servicio terminó, ellos comenzaron de nuevo. Entonces, eso es lección aprendida. Y yo recuerdo que el que estaba creo que uno de los predicadores de ese día era yo, porque recuerdo la iglesia, recuerdo el sitio, era como una casa de diferencia, recuerdo a la iglesia y recuerdo que habían dos predicadores y uno de ellos era yo. Y yo recuerdo que ellos bajaron el servicio. Cuando el servicio de nosotros terminó, ellos continuaron y siguieron sus prácticas allí y respetaron el hecho de que se diera otro servicio al lado. Y eso es lección aprendida. Gente que tiene que aprender a respetar. ¿Ves? Sí, Ahora, sí. a eso es lo que voy. Si tú te educas, tú respetas. Pero nosotros en esto que yo estoy haciendo, tengo gente que no se educa, no respeta y comienza a tirar. O sea, comienza a tirar sin saber. Entonces, estoy tratando de llevarlos a una conciencia de apreciar más los de nosotros, que es lo que... Mira, todo Sí. esto va a que ellos, mira, los cubanos. Yo allí en los cultos, yo tuve un culto cubano. ¿Tú te crees que en el culto cubano estaban tocando merengue? Ellos estaban tocando merengue, están tocando lo de ellos. Estaban Rumba, tocando, una rumba bien mira, estaban tocando salvaje. una rumba bien montada, pero rumba cubana bien alzada. Y los coros eran rumba cubana. Entonces, es la parte que yo digo que en el caso de Puerto Rico hay un problema, un complejo bien grande con el uso de lo que es de nosotros. Y la bomba es de nosotros, ¿me entiendes? La bomba es de nosotros, la salsa es de Pero eran nosotros. así con la salsa también. Eran Ah, así con la sí, salsa. porque esto es, de hecho, esto es como que, un alboroto y después, no, está bien, está bien, está bien. Así se hicieron. El reggaetón, ay, ahora es reggaetón cristiano, ahora es reggaetón cristiano, ¿sabes? Es rap cristiano, ahora es rap cristiano. Entonces, primero, no, y después, no, sí, es rap, vamos a aceptar. No, es reggaetón, sí, va a aceptar reggaetón. No, la salsa, no, ahora sí la salsa. Oye, la salsa, qué bueno se escucha. El merengue, no, pero pues eso uno se mueve el cuerpo. No, mira, ahora tocamos merengue en la iglesia. Entonces, es como que no hay. Entonces, mira todo lo que te mencioné, todo eso es africano y todo eso está en la iglesia. Y Entonces, ¿cómo? lo peor, tú sabes el porcentaje de África que es cristiano. Y verá. Yo estaba en Burkina Faso, ¿verdad? Ajá. Y estoy hablando con mi hermana. Y está llorando, y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y ella, que mi país que me dijo que me quitara las trenzas, que eso no era de cristiana, que si esto, que Ay, si Dios lo otro. mío. Mira, yo creo que ese día yo iba a un bautismo de la hija de un amigo católico y estaba frente de la iglesia y ella dijo eso de las trenzas. Y mi reacción, yo simplemente hice así. Miré por el frente hacia todas las africanas con trenza en la Claro, en la iglesia. iglesia. Porque Y de yo, pero hecho, que si eso no es de cristiana, entonces, ¿qué van a hacer todas pues, estas ajá. mujeres? Entonces, Entonces, ninguna de estas mujeres, ¿ves lo que te digo? Esa es la parte, mira, esa es la parte en la que yo caigo mal. Esa es la parte en la que yo caigo mal porque la gente no quiere, yo creo que yo estoy tratando de entender cuáles son los motivos reales y se lo dije a una persona en estos días cuando me escribió cosas así. Yo estoy en este tema, no, mira, ponte a orar, chico, porque eso son cosas profundas de que tú me estás hablando. Cosas profundas de que tú me estás hablando. Yo te estoy diciendo que incluso en mi experiencia cuando yo estaba en el otro concilio, un africano, un misionero africano que vino a Puerto Rico, ¿verdad? Porque vamos al problema, vino a Puerto Rico y vio aquí a todos los pentecostales con corbata y bien afeitados, y tú me entiendes, ¿verdad? Y vio a todas las mujeres vestidas así y bien arregladas.
Tú me entiendes, mano. Y en el lugar que él estaba, que no te sé decir cuál es en el momento, estaría mintiendo si te digo. Las mujeres no usaban blusa. Usaban solamente los collares, los atuendos y tenían los senos al aire, De donde él venía. de donde él venía. Wow. Y entonces él viene y dice, que él iba a aplicar lo de Puerto Rico allá. Papi, se formó una que le boicotearon la iglesia, papi. Se la Allá. boicotearon. Sí, porque se metió con la cultura, se metió con la tradición. Entonces, la iglesia estaba bien tranquila como estaba hasta que el misionero, que de hecho es africano, vino a Puerto Rico y trató de copiar el modelo de Puerto Rico en África y se formó un revolú allá. Porque es la parte que te digo que este modelo hace daño y el problema está aquí. Y el Sí. problema, según tengo yo entendido, y lo han dicho muchos de los que han viajado hasta en Latinoamérica, cuando el modelo de, vamos a decir, de tradición cristiana, porque es que yo no le puedo llamar cristianismo a eso, se puede llamar tradiciones. Esta tradición que se metió aquí, me dicen los mismos profesores míos que saben cuando una iglesia es de Puerto Rico por cómo ven la iglesia. O sea, saben que Sí. el pastor que está es de Puerto Rico por cómo ven la iglesia y cómo choca eso que está pasando con la cultura del lugar donde está. Mm. Entonces, en Cuba, te voy a explicar algo que me pasó en Cuba y me lo dijo el representante de Cuba. Cuando nosotros llegamos a Cuba, que la gente no entiende la situación de Cuba tiene sus bichos. Bueno, yo llego pisando el aeropuerto, el representante me dice, ¿tú eres de los RT, de los conservadores o tú eres de, verdad, más flexible? Así me lo dijo, así me lo dijo. Yo dije, no, yo no tengo problema, yo no tengo problema con nada. Ustedes no tienen que ocultar nada aquí, ni tienen que dejar de ser ustedes porque llegué yo. Yo soy el que tengo que aprender aquí. Entonces el tipo bajó y dijo, no, no, porque aquí vienen gente y vino aquí una persona y me dijo, no, que aquí las cosas tienen que ser de esta forma, puertorriqueño. Aquí las cosas tienen que ser de esta forma. Rey, ¿cómo tú le vas a exigir dentro de la idiosincrasia cubana unas cosas que solamente funcionan allá porque tú tienes ahí unas libertades que acá no tienes? Tú no puedes hacer eso. Ujú. Entonces, obligando mira, honestamente hablando, ¿verdad? En blanco y negro por lo que yo vi. Mano, esa gente posiblemente la mejor ropa del medio tienen una sola muda buena. No puede estar exigiéndole cosas ni a la mujer ni al hombre. Yo sabía cosas, mira, cosas bien delicadas, Miki, que yo no te voy a decir aquí porque esto está grabado y esto yo lo voy a publicar más adelante. Pero cosas bien delicadas, que estos abusadores, porque son unos abusadores, venían y le exigían a la gente en Cuba. Mm. ¿Ves? Entonces, como mi primo y yo le dijimos, no, nosotros no somos así. Y estando dentro de la iglesia, mira, sin la barbita, sin nada, está hablando de eso, de ese tiempo, nosotros no somos así. Ustedes tiran para adelante como ustedes son, nosotros no nos vamos a meter en nada de eso, en absolutamente nada. Y seguimos allí como veintipico de días metidos en Cuba, lloviendo todo eso. Veintipico de días. Así que nadie me puede venir con el brinco, nadie me puede venir con el brinco porque como todos quieren conectarlo a Cuba, yo estuve en Cuba. Y en Cuba, con lo que tú dices que es del diablo, porque la gente dice que es del diablo, en Cuba, con lo que tú dices que es del diablo, ellos, todas sus iglesias son así. Mm. ¿Ves? Entonces, son cositas que uno abre los ojos. Primero uno es ignorante. Primero uno es ignorante, pero uno va abriendo los ojos. Y yo creo que lo que le ha pasado a esta gente es que cuando alguien le comienza a decir la verdad en la cara y la mentira que llevan diciendo por mucho tiempo, pues entonces el que tengo que ignorar soy yo. Eso es lo que pasa. Bueno, Vicky, te dejo con eso. Yo lo dejo así. Después yo lo subiré a YouTube. Creo que lo voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube Ok, para que quede documentado. Y nada, gracias por conectarte. ok. Nos vemos, bye. Bueno, cuídate. Buen día.